Hola, muy buenas noches a nuestros oyentes. Hoy les queremos dar la bienvenida al fascinante mundo de la arquitectura sagrada en nuestro podcast. En este episodio nos embarcaremos en un viaje a través de 3 monumentos emblemáticos, los cuales son la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Lourdes, que está aquí ubicada en Colombia, la imponente Catedral Hermosa, que está ubicada en París, Francia, y la histórica Basílica de Nova, Roma, Italia. Hoy les vamos a hablar un poquito sobre ellas y espero que les guste. Nos acompañan 5 renombrados expertos en historia del arte y arquitectura, quienes nos guiarán a través de los detalles arquitectónicos más destacados de cada obra y nos ayudarán a entender cómo estos edificios capturan la esencia del contexto histórico y cultural en el que fueron construidos. La Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá, Colombia, es un ejemplo de arquitectura moderna y ecléctica. En cuanto a los elementos arquitectónicos de esta basílica, logramos observar bóvedas, aristas, arcos góticos, no tiene pórticos, ventanas góticas, columnas lisas, ya que no tienen las aristas. Las capiteles corintios en columnas de adentro, dóricos en columnas de afuera, la nave que es el espacio entre los dos muros o filas de columnas. Los contrafuertes están ubicados en los costados de la basílica y su función arquitectónica es transferir las fuerzas horizontales de la estructura directamente hacia los cimientos. Posee pináculos en la punta de la basílica y no tiene arbotantes. En el caso de la Catedral de Notre Dame posee un tipo arco gótico, bóveda de crucería, un pórtico tripartito, ventanas góticas fasciculadas, capiteles foliados e historiados, es decir, que contienen motivos florales o vegetales y escenas esculpidas que representan episodios bíblicos y figuras de santos, y capiteles simples, una nave central alta y esbelta. Asimismo, tiene una distribución de 3 naves, las cuales componen un diseño de planta de cruz latina. Igualmente, la catedral tiene un transepto que cruza la nave central dando la forma de la cruz. Entrando a detalles, posee contrafuertes volantes. Estos son los tipos más característicos. Se trata de arcos exteriores que se extienden desde los muros superiores de la catedral. Contrafuertes adosados. Son menos prominentes y se utilizan en las áreas de menos altura. Contrafuerte decorativo. Pináculos ornamentales. Pináculos con florones. Pináculos estructurales. Arbotantes primarios y secundarios, doble nivel de arbotantes y decoración y gárgolas, gran envergadura. Hablando de la Basílica Nova, posee un arco de media punta, bóvedas de caño y bóvedas aristas. Los pórticos de columna, pórticos arqueados, ventanas termales, columnas corintias, una nave central monumental y naves laterales. No cuenta con un transepto en el sentido tradicional que se asocia con muchas iglesias. Los contrafuertes en la basílica son internos y están diseñados para reforzar las paredes de la nave central y las naves laterales. Finalmente, no se encuentran pináculos ni arbotantes en este caso. La arquitectura románica y medieval son 2 estilos arquitectónicos totalmente diferentes, pero con ciertos conceptos compartidos que son reflejos de las necesidades, creencias y avances de sus respectivas épocas, que se pueden reflejar en la arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora de Lourdes. A continuación te platicaremos sobre los elementos de la arquitectura romana. Inicialmente los arcos romanos que permitían construcciones más grandes y resistentes a lo largo del tiempo, especialmente puentes, acueductos, puertas de ciudades y sobre todo en el Coliseo romano. Las bóvedas son enmarcadas dentro de lo que acabamos de presentar. Las bóvedas romanas eran estructuras curvadas que permitían cubrir espacios más extensos. El tipo más común es la bóveda de cañón. Otra construcción cubierta que los romanos perfeccionaron más allá del arco es la cúpula reforzada de hormigón. En el caso de las columnas sabemos que son soportes derivados de la arquitectura griega. Era importante en todos los templos, foros y edificaciones públicas romanas, utilizando las órdenes greco-romanas y otras variantes. El pórtico es simétrico y de diseño clásico. Generalmente se caracteriza por columnas de órdenes clásicos y tiene una función monumental tanto en los templos como en los edificios públicos. Finalmente, a pesar de algunos detalles ornamentales,
Las ventanas romanas tendían a ser de naturaleza principalmente funcional y a menudo no estaban decoradas en templos o estructuras públicas. Eran poco frecuentes y se colocaban de manera diseminada con más frecuencia en partes superiores de las paredes. A continuación te platicaremos sobre los elementos de la arquitectura romana. Los arcos romanos permitían construcciones más grandes. Las bóvedas de piedra también se usaban para techos altos. Gracias a las bóvedas de ojiva era posible construir naves más amplias, por ejemplo en las iglesias o las catedrales. Y con el fin de poder mantener las paredes altas de las iglesias católicas, los arquitectos introdujeron los contrafuertes voladizos. Estos llevaban el peso de la estructura al suelo exterior. De esta manera era posible crear ventanas mucho más grandes, lo que se traducía en vitrales en iglesias, monasterios u otros edificios medievales. Consistía en paredes con ventanas y cristales que representaban escenas bíblicas. Las iglesias rígidas e imponentes tenían vitrales. Las cúpulas se usaban en algunos edificios medievales, por ejemplo, iglesias y monasterios. Sin embargo, eran mucho menos complicadas que las piedras. El pórtico medieval es más enfocado en la funcionalidad religiosa. A menudo tiene un diseño detallado o simbólico con esculturas cristianas en los arcos y fachadas. Conociendo esta información, podemos deducir que la arquitectura romana se centra en la ingeniería y la simetría, mientras que la medieval se especializa en la orientación hacia la elevación vertical y el simbolismo religioso. Ambas, sin embargo, reflejan la destreza técnica de sus respectivas épocas. ¿Por qué se realizarán de dicha manera? Te lo vas a preguntar. Bueno, cada planta se utiliza para crear un espacio sagrado, siguiendo estilos y técnicas de diferentes épocas. Las tres estructuras están diseñadas para dirigir la atención hacia un altar o punto focal religioso, fomentando la espiritualidad y la reflexión. La Basílica de Nuestra Señora de Lourdes en Bogotá tiene un diseño moderno, funcional, que puede recibir a grandes grupos, con elementos estructurales que facilitan la circulación hacia el altar. La Catedral de Notre Dame en París es un ejemplo del estilo gótico, destacando por su verticalidad que representa la elevación espiritual. Sus grandes ventanas permiten la entrada de luz, mientras que los arcos apuntan y contrafuertes contribuyen a su estructura alta. Y finalmente, la Basílica Nova, en Roma, es de estilo romano y tiene una planta simple y funcional, diseñada para grandes multitudes en un espacio central sin divisiones en naves. Se destaca por su robustez y durabilidad. ¿Qué tienen en común y qué los diferencia? Todas están dedicadas al culto y la congregación, así como presentan una organización simétrica para transmitir armonía y solemnidad. Cada una usa distintas técnicas para sostener la estructura, ya que estas están acorde a su estilo y época. Lourdes es moderna y electiva. Notre Dame es gótica y ornamentada, y la Basílica Nova es romana. Con respecto a su distribución, Lourdes y Notre Dame tienen naves, mientras que la Basílica Nova es más abierta, pudiéndose decir que no tiene. Ahora bien, ¿cuál fue el sentido de la construcción en el caso de los tres en relación a su contexto histórico? Inicialmente, en el caso de la Basílica Nuestra Señora de Lourdes, se debe notar que Santa Fe se concibió como una ciudad católica en un primer momento, cuyos referentes dentro de la urbe eran las iglesias y templos más que los edificios administrativos o las residencias. La iglesia influía en gran parte de las decisiones políticas y económicas que se realizaban, e igualmente en cuanto a la arquitectura, el templo era regularmente el edificio de mayor proporción. Para finales del siglo XIX, la zona de Chapinero era un pequeño suburbio de la capital, en el que existía una pequeña capilla dedicada a la Inmaculada Concepción. En la actual carrera séptima, con calle 60, una vez constituida como parroquia independiente de Las Nieves, el capellán Antonio Garzón solicitó un arzobispo Vicente Arbeláez su concurso para erigir un nuevo templo, con capacidad para acoger el número siempre creciente de fieles. En 1875 se dio inicio a la construcción de una iglesia de grandes proporciones que contribuyó de manera determinante al desarrollo de la ciudad hacia el norte.
Concebida a imagen de las catedrales góticas, según diseños y bajo la dirección de Julián Lombana, el Templo de Lourdes fue el primer edificio religioso en utilizar este nuevo lenguaje y se convirtió en el modelo para la construcción de sucesivas iglesias republicanas, es decir, iglesias cuyo estilo arquitectónico fue directamente influenciado por las culturas de Francia e Inglaterra. En cuanto a Notre Dame, la catedral se construyó en el lugar donde ya existía una iglesia románica desde el siglo IX. Su construcción comenzó en el 1163 durante el reinado de Luis VII, con el objetivo de crear una nueva catedral más grandiosa y digna de la ciudad de París. Fue impulsada por el obispo Maurice de Sully, que quería modernizar y embellecer la ciudad. Como contexto político y social, la construcción ocurrió durante un periodo de centralización política en Francia liderada por los capetos. Representó un intento de fortalecer la posición del poder real frente a la nobleza feudal, y el clero reflejó la creciente importancia económica y social de las ciudades medievales. Se convirtió en un importante centro religioso y cultural en París. La construcción de Notre Dame reflejó la transformación urbana y cultural de París en el siglo XII, siendo una expresión arquitectónica del poder y la ambición de la ciudad y la iglesia en ese momento histórico. En el caso de la Basílica Nova, el ex emperador romano Magencio era considerado un usurpador por los tretarcas. Por este inicio, un impresionante programa de construcción que contemplaba la restauración de templos y otros edificios de la ciudad de Roma, con el fin de ganarse el apoyo de sus ciudadanos y ayudar a establecer su legitimidad. Mientras que las ciudades de Treveris, Milán o Nicomedia, fueron las residencias imperiales de la tetrarquía en este periodo. Magencio intentó revivir el estatus de Roma como capital imperial. La construcción de la Basílica Nova requirió recursos financieros significativos, lo que probablemente estimuló el sector de la construcción, de la industria y materiales. La Basílica Nova se convirtió en un importante centro de actividad comercial y judicial, lo que atraía a personas de diversas clases sociales a el área. Su construcción y uso como espacio público fomentó la socialización y el intercambio de ideas entre diferentes grupos de la sociedad. Como edificio civil importante, la Basílica Nova reflejó el poder y la influencia del emperador Magencio y posteriormente de Constantino. Su construcción y diseño simbolizaron la autoridad imperial y la centralización del poder en Roma. Ahora pensemos, ¿qué prácticas culturales se generan en el espacio? Mientras que la Basílica Nuestra Señora de Lourdes se concibe como un espacio para la veneración y la oración, y se llevaron a cabo prácticas netamente religiosas hasta nuestra contemporaneidad, la Catedral de Notre Dame ha sido centro de prácticas tanto religiosas como políticas, concibiéndose como un punto de referencia cultural y social importante en París. Igualmente, siendo un destacado centro de culto católico y a su vez albergando eventos y reuniones de toda clase, así como ceremonias de coronación de reyes y emperadores o matrimonios, tales como la celebración del matrimonio del rey francés Luis XIV y María Teresa de España, o la elaborada ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte el 2 de diciembre de 1804. Por otro lado, la Basílica Nova fue un importante centro de administración y justicia civil en la antigua Roma. Se utilizó para las sesiones de gobierno tales como investiduras y coronaciones, al igual que inauguraciones de magistrados o celebraciones de triunfos militares. Asimismo, pudo haber sido utilizado para tratados comerciales y audiencias. Aunque no era una iglesia cristiana, la basílica albergó rituales y ceremonias religiosas paganas. Aunque después de la conversión hacia el cristianismo, la basílica comenzó a usarse como una iglesia cristiana. ¿Cómo estas prácticas se han modificado? Bueno, en el caso de Bogotá, el poder o la importancia de la Iglesia Católica se empezó a reducir en 1861, debido a los decretos sobre desmortización de bienes de manos muertas por órdenes del general Tomás Cipriano de Mosquera, por el cual expropiaron distintos edificios de la iglesia para convertirlos en distintos establecimientos para el Estado. En general se conservaron los templos, aunque las mayorías de los conventos fueron ocupados, lo que con el tiempo llevó a su demolición y reemplazo. En ocasiones por edificios de buena calidad arquitectónica, las más de las veces por construcción sin identidad. En el caso de la Catedral de Notre Dame, esta perdió su función religiosa y fue desacralizada durante la Revolución
Igualmente, debido a la situación, muchos de sus ornamentos e imágenes religiosas fueron robadas, destruidas o profanadas. Igualmente, la capilla principal se utilizó como espacio secular, posiblemente incluso como almacén. Luego, en 1802, Napoleón Bonaparte ordenó devolver la catedral a la Iglesia Católica, es decir, que la capilla principal volvió a usarse para funciones religiosas. A partir de ahí, se ha sometido a distintas restauraciones y mejoras. Finalmente, la Basílica Nova fue construida como una basílica civil por Majencio a principios del siglo IV. Su función principal era albergar la actividad judicial del prefecto urbano de Roma. Igualmente se utilizaba para tratos comerciales y como espacio administrativo. Después de la derrota de Majencio, Constantino complementó y modificó el proyecto original de Majencio. Entre las modificaciones se añadió un ábside en el lado norte y se construyó una segunda entrada en el lado sur. En cuanto a cambios inesperados, la bóveda de la nave se derrumbó en un terremoto en 1349. Después de esta catástrofe, estos escombros fueron utilizados como fuente para otras construcciones. En la actualidad permanece como un monumento parcialmente destruido, del cual solo quedan algunas partes de la estructura, incluyendo la nave septentrional con sus 3 bóvedas de cañón. ¿Cuál es la presencia de la iglesia en la ciudad? En nuestro caso actual con la iglesia aportó a establecer un gran cambio en una zona de decadencia como lo era Chapinero. Es posible pensar en el desarrollo de Chapinero no solo como un proyecto eclesiástico, sino también como uno de renovación urbana y social que habría de influir en la transformación dispar de la ciudad, el norte y hacia el sur, y citando: porque es verdad demostrada de la cruz y el agua son poderosos incentivos para formar agrupaciones que pronto se toman en ciudades. En general, la iglesia, como edificio o monumento, participa activamente en el desarrollo de una sociedad, cumpliendo el papel de ser un lugar divino o digno, donde la comunidad se puede reunir para establecer y formar culturas o doctrinas que el gobierno o los propios ciudadanos quieren desarrollar, teniendo en cuenta la gran importancia que se le dio al papel de la iglesia y las religiones en los diferentes aspectos que influían en el crecimiento de un territorio en los distintos lugares y épocas del mundo. Más allá del panorama cultural y el gran aporte que estos llegan a hacer en el sentido político, desarrolla económica y socialmente un lugar, brindándole importancia y dignidad que quizás anteriormente no tenía, generando espacios y movimientos de cambio que trascienden y asimismo afianzando la sensación de comunidad y pertenencia de una sociedad. Cómo la arquitectura, la pintura y la escultura trabajan en un conjunto para generar una experiencia determinada que suscite unas prácticas culturales. Bueno, la arquitectura proporciona el marco físico y espacial, mientras que la pintura y la escultura llenan ese espacio con elementos visuales. Juntos crean un entorno visual rico y complejo que captura la atención del espectador. Igualmente, cada disciplina artística tiene su propio lenguaje de expresión, pero juntas pueden transmitir ideas y emociones de una manera más completa. La combinación permite una comunicación más efectiva y universal de mensajes culturales, creación de atmósferas y estados de ánimo. La arquitectura puede configurar un ambiente general, mientras que la pintura y la escultura añaden detalles que modulan esta atmósfera. Juntas pueden evocar sentimientos específicos y estados de ánimo en el espectador. Asimismo, puede contar historias complejas y ricas que reflejan la cultura de la comunidad, permiten transmitir mitologías y tradiciones de manera visualmente impactante. Interacción entre diferentes formas de arte estimula al espectador a analizar y reflexionar sobre lo que ve y así promulgar una doctrina o mensaje específico. Al igual que la promueve la apreciación estética y la capacidad de interpretación, juntas pueden fortalecer el sentido de permanencia y preservar la herencia cultural de un grupo, reflejan y cuestionan las normas culturales establecidas. Igualmente, la combinación de arquitectura, pintura y escultura crea una experiencia cultural rica y multifacética que puede inspirar prácticas culturales específicas al tiempo que fomenta el pensamiento crítico y la apreciación estética. Esta síntesis artística es fundamental para la transición y el desarrollo de la cultura en sociedades diversas.
Bueno mi gente, y con esto llegamos al final del episodio. Gracias por habernos acompañado en esta conversación tan grata. Esperamos que hayan disfrutado y aprendido tanto como nosotros. Por otro lado, nos encantaría escuchar tus opiniones, sugerencias o cualquier tema que te gustaría que abordáramos en un futuro episodio. Así que no dudes en escribirnos. Nos despedimos por ahora, pero nos encontraremos muy pronto en otro episodio de Al Borde del Arte. Hasta la próxima y que tengan un excelente día. Chao, chao.